Profe, muy buenos días, mi Jess- compañero. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Bien, Los compañeros que están junto, buenos días. Tengo Buenos, 15. buenos días, profe. Buenos días, Anita. ¿Cómo amanece? Bien, afortunadamente, gracias al Señor. ¿Y ustedes? Profe, ¿cómo amaneció? Bien, Carlos. Bien, Carlos. Sí. Bien. Papá no es, papá no es. Aquí acá con una charlita ahí. ¿Qué más, profe? Bien, Caliche. Me alegra mucho. Muchas vacaciones. En vacaciones. Oiga, este man, que vacaciones. Obligatorias, profe, obligatorias. Vacaciones. ¿Tú no sabes qué es dictar clase virtual? No me imagino, usted sabe que recibir clase virtual. Pero una cosa es recibirla, otra cosa es prepararla, Lo dictarla, mismo. explicarla y que lo entiendan a uno. Es verdad. Eso es muy Y lo mismo. complicado, compañero. En La costumbre. partes, estamos igual, pues es muy difícil todo. Acostumbrarse a esto es muy difícil. Si uno hubiera querido, profe, yo pienso que si uno hubiera querido tomar clases virtuales, uno los hubiera escogido desde el principio. O sea, Sí, uno no, es obligado. esto fue obligado. Bueno, fue muy obligado, mijo. Y terminamos el pero semestre. bueno, de todo se va aprendiendo, ¿no? Sí, sí. Sí, Esa es De una todo gran se va ventaja. aprendiendo y tanto nosotros como los profes también. Ahí nos toca irnos acomodando Eso es verdad. Eso es de parte y parte. y esto no, va para largo, No, esto va para largo. esto va para largo. Nosotros terminamos el semestre. Quién sabe si empezamos el otro también virtual. A mí me da la impresión de que sí. Yo también digo lo dejen de mismo. ser tan negativos. No, Negativo no, positivos, es realismo. realismo. De realismo, pues porque las noticias lo que dicen, supuestamente los científicos dicen que es mejor llevar la cuarentena hasta el 2022, los epidemiólogos también dicen lo mismo, que eso no va a ser de que se acabó la cuarentena y que ya todo el mundo para la calle, no, que hay que esperar a que eso se vaya bajando, que mientras hacen la vacuna, en el mejor ¿Qué de los pasa? casos 6 meses, que no sé Lo que qué. pasa, lo que pasa es de que el ser humano no se cuida. El ser humano no entiende la magnitud del proceso. Pero bueno, ahí vamos para adelante. Ahí vamos. Bueno, Igual nos compañerito, vamos acostumbrando. sí. Bueno, compañerito, entonces vamos a apagar el audio para explicar lo que vamos a hacer en este momentico. Listo. Mientras que otros van ingresando. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a trabajar declaración de retención en la fuente. Formulario 350. Pero antes de hablar del formulario 350, hablemos de la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Dice el sistema, dice la norma, dice la parte teórica, que es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementario. Sistema de recaudo anticipado, o sea que no es un impuesto, es un sistema anticipado a un impuesto. ¿A cuál impuesto? Al impuesto de renta y complementarios. Recordemos que nosotros por allá, en el impuesto de renta y complementarios hacemos el estado de resultados. Hacemos un estado de resultados, donde decimos que tenemos unos ingresos de 150 millones, tenemos unos costos de 100 millones y tenemos unos gastos de 89 millones. Nosotros tenemos los ingresos, le restamos los gastos, los costos, le restamos los gastos, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la utilidad antes de impuestos, 661 millones. Y sobre esta utilidad antes de impuestos se calcula el impuesto de renta. Este ya es un impuesto que equivale al 33% de este valor. Cuando calculamos el impuesto de renta, ¿qué nos queda? La utilidad del ejercicio. Y la utilidad del ejercicio sale a coger la utilidad antes de impuestos menos el impuesto de renta. ¿Qué nos dice entonces la norma? Que tenemos esta empresa que pagó
tuvo unos ingresos de 250 millones de pesos, unos costos, unos gastos de 100 y unos gastos de 85, paga un impuesto de renta de 20 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo vendo, aquí me efectúan una retención en la fuente. Una retención en la fuente del 2. Profe, ¿dónde es que sale? Disculpe, ¿dónde salen esos 20 millones? 130. ¿Cuáles? Los 20 millones 130. De multiplicar la utilidad antes de impuestos por el 33%. 33%. Listo. Entonces cogemos el ingreso, y le multiplicamos por el 2.5%, quiere decir que me efectúa una retención en la fuente de 6.250.000. Listo, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado, retención en la fuente, a este impuesto. Si yo, con unos ingresos de 250, unos gastos de 100, unos costos de 100, unos gastos de 89, me genera una utilidad de 61, de estos 61 yo le pago al Estado, le doy al Estado 33%. Le doy el 33%, 2019, 32, 2020. Listo. Pero ¿qué pasa? Y cuando yo presento mi declaración de renta, yo le voy a pagar un impuesto de 20, pero ya le anticipé 6 millones en la retención de la fuente. Entonces le debo 20 menos los 6 que resté, le pago los 13 millones. Por eso se dice que la retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado a este impuesto. A este impuesto. Listo. ¿Que cómo se contabiliza? Pues nosotros lo contabilizamos en la 1355.15. La retención en la fuente, entonces, ¿quién la efectúa? La efectúa todas las personas jurídicas y algunas personas naturales que son consideradas agentes de retención. Y recordemos que las personas naturales, persona natural para que sea agente de retención, debe cumplir un requisito y es que sus ingresos en el año inmediatamente anterior sean superiores a 30.000 VTs. 30.000 VTs, vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a decir que la VT del año pasado está en 34.270, lo multiplicamos por 30.000, me está diciendo que una persona natural, para que sea agente retenedor, debe haber tenido ingresos en el año inmediatamente anterior por 1.028.100.000 pesos. Entonces, si Pedro Picapiedra es un comerciante y en el año 2019 tuvo ingresos iguales o superiores o patrimonio iguales o superiores a 1.028 millones, él también es agente retenedor. Pero por ahora, ¿quiénes son los agentes retenedores? Son todas las personas jurídicas. Y entonces, ¿qué pasa con las personas jurídicas que son agentes retenedoras? Deben de efectuar retención en la fuente cada vez que compran bienes y servicios. Yo compro, yo retengo, yo compro mercancía, yo retengo, yo compro un servicio, yo retengo, dependiendo entonces de las bases de retención en la fuente que están en la guía en las últimas hojas. Existen dos autorretenciones que la hemos venido trabajando desde el semestre pasado. Una es la que es obligatoria, la famosa autorretención especial o que se genera en un ingreso. Entonces, yo genero un ingreso, yo automáticamente me autorretengo dependiendo de mi actividad económica. Me retengo el punto 80 si actividad económica y servicios, punto 40 si es comercial, 1.6 si es industrial. ¿Ok? Y así y siempre la ejecuto sobre los ingresos que tengo, que genero sobre ese momento, ingresos. Y no importa la base. Si yo tengo un ingreso de 1.000 pesos, me autorretengo. Si tengo un ingreso de 100.000 pesos, me autorretengo. Si tengo un ingreso de 5 millones, me autorretengo. Entonces, la autorretención especial no requiere base y no importa quién es el que me compra. Si el que compra es persona jurídica o el que compra es una persona natural. Y existe la otra autorretención, que es por resolución. Esa autorretención por resolución, yo como contribuyente le digo a la DIAN que me dé autorización mediante la resolución de yo autorretenerme. ¿Y cuándo me voy a autorretener? Cada vez que genere yo un ingreso operacional. ¿Y cuánto me retengo? El 2.5% en la venta,
el 2.5% sobre cada vez que generes ingreso en ventas, el 4% en servicios, 1% en fletes y así sucesivamente. Entonces, esa autorretención por resolución, si hay condición. Primero, que el comprador sea agente retenedor, o sea una persona jurídica o una persona natural que cumpla con esos requisitos y que cumpla la base. Entonces, la autorretención especial no importa la base y no importa el comprador. La autorretención por resolución sí importa la base, 961 en compras iguales o superiores y 142 en servicios, y que el comprador sea una persona agente retenedora. Agente. Entonces tenemos esta partecita, tenemos estas partecitas y ya tenemos las dos condiciones. Esas retenciones, ¿dónde las vamos a llevar? Entonces, cada vez que yo compro o genero un ingreso, la voy a llevar o la voy a pagar en el formulario 350 de retención en la fuente. Recordemos que las retenciones en la fuente siempre van a generar un menor valor a pagar o un menor valor a recibir en el caso del ingreso. Entonces vamos a mirar el formulario, vamos a examinarlo. ¿Qué me dice el formulario? ¿Cómo consta el formulario? Entonces tiene hacia arriba, yo le mandé este formulario al Classroom, consta entonces, el numeral 1 es el año, entonces vamos a declarar el año 2020. Los periodos de retención en la fuente son mensuales. Enero es 01, marzo es 03, junio es 06, septiembre es 09, diciembre es el 12. Entonces son 12 periodos que son en los 12 meses del año. El número del formulario, este número me lo asigna la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cuando yo elaboro el borrador virtual. Entonces yo esta declaración virtualmente la elaboro y cuando le doy borrador, la DIAN automáticamente me asigna el número. Vamos para los datos del declarante, que hablamos del NID, tanto el del contribuyente responsable de retención jurídica o natural, con el dígito de verificación. Primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otros nombres. Si el declarante es una persona, agente retenedora, persona natural. Si no, se deja en blanco. Aquí, donde dice 11 razón social, se coloca el nombre del contribuyente, persona jurídica, código de dirección seccional, que es el 11. Si la declaración es una corrección, si este número, esta declaración con este número, la vamos a corregir, entonces aquí simplemente vamos a decir que es una corrección, automáticamente cuando yo le digo una corrección, la DIAN me da el número de esta declaración que estoy corrigiendo. ¿Listo? Y si la corrección es voluntaria o por intermedio de la DIAN. Y aquí, en el numeral 98, cuando yo hablo al borrador en la página de la DIAN, tengo que buscar la actividad económica mía. Y cuando yo le doy el código de mi actividad económica, él automáticamente aquí me coloca la tarifa. Si mi actividad de servicios me va a colocar que es .80, si mi actividad es comercial .40 y si mi actividad es industrial me va a colocar 1.6. Listo. Esto con base en los datos generales del contribuyente y nos vamos para esta primera parte. ¿Qué consta el formulario? El contiene retenciones a título de renta. Cuando hablamos de retenciones a título de renta, son las retenciones que yo practico cada vez que yo compro un bien o un servicio. Y cada vez que yo compro un bien o un servicio, ese servicio a retención la voy a llevar al pasivo a la cuenta 2365 de las diferentes subcuentas. ¿Listo? Entonces, esa retención tiene una base y tiene el porcentaje. Tiene una base y tiene este porcentaje. La plantilla que vamos a utilizar en retención en la fuente es muy similar a la plantilla del IVA, porque nosotros vamos a decir a qué renglón va la base y a qué renglón va la retención en la fuente. Entonces, es muy importante que cada vez que estemos haciendo ejercicios
tengamos el formulario 350 a un lado para poder identificar el renglón de la base y el renglón de la retención. Entonces, las bases, mire que dice base de retención, de las que yo practico, cada vez que yo compro un bien o un servicio, van del renglón 27 al 41. ¿Qué van aquí? Las bases. ¿Y las retenciones dónde van? Van del renglón 52 al 66. ¿Qué se traslada aquí? Las bases, se trasladan las bases y las retenciones que yo efectué, que contabilicé en la cuenta 2367. Retención por compra, retención por arrendamientos, retención por intereses, retenciones por servicios, por comisiones, por honorarios y por salarios, que es lo que se llama renta de trabajo. Nosotros no hacemos esta porque esta la hace la entidad que paga la pensión. Nosotros no hacemos esta porque no trabajamos por propiedad intelectual, no pagamos dividendos. En el caso que pagáramos dividendos, pues haríamos retenciones. No hacemos esta de enajenación de activos fijos porque eso lo hacen los notarios o los inspectores de tránsito. No hacemos esta de tarjetas de débito y crédito porque eso lo hacen las entidades financieras, a no ser que yo sea entidad financiera. Entonces, que quede claro. Del 27 al 41 son las bases y del 52 al 66 son las retenciones. Entonces, si yo efectúo una retención sobre honorarios, la base va al renglón 29 y la retención al renglón 54. Si yo efectúo retención sobre salarios, la base va al renglón 27 y la retención al 52. Si yo retuve por intereses, la base va al renglón 32 y la retención al renglón 57. Miremos que de dónde traemos la información para esto. De la plantilla que vamos a tener para diligenciar retenciones en la fuente. Esta primera parte de título a renta y complementarios, estas del 27 al 41, 52 al 66, son las que yo hago cuando yo compro. Y del 42 al 49 vamos a trasladar las bases de las autorretenciones que yo me practico. Autorretención especial o autorretención por resolución. Que por resolución puede ser dependiendo de mi actividad económica. Si yo vendo, soy autorretenedor en ventas. Si percibo ingresos por honorarios, por comisiones, por servicios. Entonces, las bases de las autorretenciones van al renglón 42 y 43. Al 42 van las bases de la autorretención especial y al 43 van las bases de la autorretención por resolución. Y las autorretenciones van del renglón 67 o el renglón 68. 67, la especial, 68, la por resolución. Entonces tenemos ya las retenciones que yo practico en la 2367 y las que yo me autorretengo en la especial o por la resolución, siempre y cuando yo sea autorretenedor. El renglón 50 y 51 son convenios por pagos en el exterior que el Estado colombiano hace con pago o sin pago. Entonces no lo vamos a trabajar nosotros. Y el renglón 77, mire que no tiene base. El renglón 77 no tiene base. ¿Por qué? Porque me dice menos retenciones practicadas en exceso o indebidas en operaciones. Puede haber sido que si yo estoy presentando la retención en la fuente de marzo, ahora en abril, puede haber sido que yo en febrero hice un pago de más que no tenía que haberlo hecho. Entonces, me lo puedo restar en el renglón 77. Reitero, si yo en febrero estoy presentando la retención de marzo y en febrero hice un pago que no es debido, me lo puedo descontar del renglón 77. Para que me dé el renglón 78. ¿Y qué dice el renglón 78? Total retenciones de renta y complementarios. Usted me dice, sume del renglón 72, ya voy a sumar son las retenciones, 72 al 76, perdón, 72 al 76 y le resté el 77.
renglón 52 al 76 y le resto el 77. Ese resultado, ¿cómo se llama? Total retenciones de renta y complementarios. Listo. Vamos a otras retenciones que las practica ¿quién? Las empresas que son grandes contribuyentes. ¿Qué es la finalidad del gran contribuyente? Recordemos, retener el 15% del IVA cada vez que compre bienes y servicios grabados. Retener el 15% del IVA. ¿Dónde van esos, profe? Esa van del renglón 79 al 81. Entonces, cuando yo soy gran contribuyente y estoy comprando mercancías, yo retengo el 15% del IVA. Esa retención del IVA es un menor valor a pagar. Por tal razón, se me convierte en un pasivo que lo voy a pagar en el formulario 350 en el renglón 79. Entonces, al renglón 79 que va a llevar las retenciones de IVA que le practiqué a responsables del impuesto sobre las ventas que anteriormente se llamaba régimen común. Entonces, cuando yo le retengo a una persona que no es gran contribuyente, le retengo el 15% del IVA, esa retención la llevo al renglón 79. El renglón 80 que me dice que voy a llevar el 100% del IVA asumido cuando yo le pago a una persona extranjera que me presta el servicio dentro del territorio nacional. Si una persona ecuatoriana viene a Colombia y me presta un servicio que dentro del territorio nacional está grabado con el IVA, naturalmente que ese ecuatoriano, cuando me presta el servicio, no me va a cobrar IVA porque él no es responsable del IVA dentro del territorio nacional. Pero como yo le estoy pagando a un extranjero o una persona no residente en Colombia, yo debo de asumir como si esa persona extranjera me estuviera facturando el IVA. Entonces yo haría un proceso en la contabilidad donde yo haría un débito al IVA asumido 2408, débito, me lo descuento del formulario del IVA, pero automáticamente lo pago en el formulario de retención de la fuente. Entonces, esos IVAs asumidos por pagos a personas no residentes ni domiciliados en Colombia, que debo de asumir el 100% del IVA, lo llevaría al renglón 80, Pero es en el caso de que yo le haga un pago, un pago a una persona extranjera que me viene a prestar un servicio dentro del territorio nacional. Ahí no se incluyen las importaciones, porque las importaciones sí están grabadas en el momento de su nacionalización y no tienen retención en la fuente. Y el renglón 81 sucede igual que el renglón 77. Puede haber sido que yo en el periodo anterior efectué una retención de IVA indebida que no tenía por qué haberlo hecho, entonces en el periodo siguiente me la puedo deducir en el renglón 81. Menos retenciones en las practicadas indebidas o en exceso sobre retenciones de IVA. ¿Qué me dice el renglón 82? Sumen el renglón 79, las retenciones de IVA que hice, más los IVAs asumidos a perdón del exterior, menos el renglón 81. Entonces tengo ya el renglón 78, que son retenciones de renta, y el renglón 82, que son retenciones de IVA. ¿Qué me dice el renglón 83? Esto no lo practicamos nosotros, porque esto lo hacen las entidades que cobran impuesto de timbre, que se cobra en los cheques, en pasaportes, en salvoconductos. Listo. Entonces, al renglón 83 se van a llevar las retenciones a título de timbre nacional, al renglón 84 las retenciones de impuesto nacional al consumo, al renglón 85 a laudos arbitrales. Esto son propiamente de la DIAN. Entonces el 83, 84, 85 para nuestro caso van a ser ceros. ¿Qué me dice el renglón 86? Acá me dice, coja el 78 más el 82 más el 83 más el 84 más el 85. Total retenciones. Sume las retenciones de renta, las retenciones de IVA, la retención de timbre,
de Impuesto Nacional al Consumo y de laudos arbitrales y me lo lleva al renglón 86. Mire que el formulario me lo lleva. ¿Qué me dice el renglón 87? Sanciones. Mire, esta sanción es muy sencilla. Se coge entonces, dice la norma, hay diferentes sanciones por extemporaneidad, por corrección, por falsedad, por inexactitud, por no declarar. Entonces la más común es la sanción extemporánea. Ayer se me mencionó la declaración de retención en la fuente, ya hay una extemporaneidad, ya hay una sanción. ¿Y cómo se calculan las sanciones en retención en la fuente? Muy sencillo. Se toma el renglón 86, total retenciones, se multiplica por el 5% por el número de meses de retraso por mes o fracción de mes. Recordemos que es el mes o fracción de mes. Un día es un mes, 15 días es un mes, 33 días son 2 meses. Entonces cogemos el renglón 86, se multiplica por el 5% por el número de meses de retraso. Recordemos que la sanción calculada en esa forma no puede ser inferior a la sanción mínima. ¿Y qué es la sanción mínima? Son 10 VTs. ¿Cuánto es el VT hoy en día? Son 35.607. Por 10 daría 356. Entonces, la sanción calculada aquí, si me dio 250, pago 356. Si me dio 350, pago 356. Pero si me dio 400, pagaría 400. Y el renglón 88 es la sumatoria del renglón 86 más el 87. Entonces, compañeros, es así como vamos a diligenciar este formulario de retención en la fuente, que es muy sencillo. Más adelantico vamos a coger procedimiento de retención en la fuente sobre rentas de trabajo. Cuando se habla de rentas de trabajo son retenciones sobre salarios. Y sobre salarios hay dos procedimientos, procedimiento 1 y 2. Nosotros solamente alcanzamos a mirar el procedimiento 1 para poder hacer retenciones en la fuente sobre salarios, que lo vamos a hacer mucho más adelantico. Entonces, con esta primera partecita, compañeros, yo quiero que miremos este ejercicio. Este ejercicio creo que ya lo monté en Classroom para que lo vayan mirando, lo observen, lo vayan determinando. ¿Qué dice el ejercicio? Dice que la empresa Estudiantes Tesos Limitada. Vamos a hacer este formulario. Mire que yo les dije, les planteé una plantillita. Una plantilla que tiene casi la misma posición del IVA. Tiene una base, tiene el número de renglón donde va el concepto o la base, donde va esta retención, el valor retenido, a qué renglón va el valor retenido, el IVA retenido cuando yo soy gran contribuyente, a qué renglón va el IVA retenido, y las autorretenciones, la autorretención por especial y la autorretención por resolución. Entonces aquí vamos a diligenciar esta plantillita donde vamos a hacer resúmenes y luego esos resúmenes los vamos a plasmar o lo vamos a trasladar al formulario de retención en la fuente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les pasé este ejercicio que dice Estudiantes Tesos Limitada es una empresa gran contribuyente. Quiere decir que esta empresa cuando compre o un bien o un servicio, va a efectuar una retención de IVA, que es del 15% de ese IVA. Y esa retención de IVA, entonces la va a llevar al renglón 79, como lo acabamos de mirar aquí en el formulario. Esa retención de IVA va al renglón 79. Listo. Cuando no retengo IVA,
Cuando no retengo IVA, recordemos que no hay retenciones de IVA cuando la compra no supere la base, cuando los dos sean grandes contribuyentes y cuando la compra no esté gravada, exenta o excluida. Entonces ahí no llevaría IVA. Pero mientras que yo compre y sea gran contribuyente y la mercancía esté gravada y el que me vende no sea gran contribuyente, yo siempre le voy a retener el 15% del IVA. Adicionalmente, él es autorretenedor. Entonces, cuando la expresión me dice que él es autorretenedor, va a efectuar retención en la fuente cada vez que genere un ingreso. Entonces, aquí vende, entonces va a efectuar dos retenciones. Una que va al renglón 42, una que va al renglón 42, que es la autorretención especial, al renglón 42, y otra que va al renglón 43, que es la retención por resolución. ¿Por qué? Porque él es autorretenedor, entonces cumple las dos finalidades. Entonces, las bases van al renglón 42 y al 43, pero una se multiplica por el punto 40, que es la autorretención especial, y la otra se multiplica por el 2.5%, que es por la retención por ser autorretenedor. Una va al renglón, una va al renglón 42 con la autorretención del 67 y la otra va al renglón 43 con la autorretención al renglón 68. ¿Listo? Entonces, y sigue, entonces cumple las dos posiciones, gran contribuyente y autorretenedor. Dice que su objeto social es la comercialización de toda clase de productos y referencias, domiciliada en Medellín, y presenta la información para el mes de agosto del año 2020. Periodo agosto 08, año 2020. Entonces aquí deberíamos decir, aquí vamos a decir que es el periodo 08, aquí año 2020, periodo 08. ¿Ok? Yo los voy a invitar, compañeritos, que miren este ejercicio hasta aquí. Miren este ejercicio hasta aquí, porque estas son las retenciones sobre salarios que la vamos a ver más adelante. Miren este ejercicio hasta ahí, listo. Lo miren con qué, cojan el formulario 350, y aprecien el concepto, el renglón, la retención, el renglón, la retención de IVA, el renglón y la retención, la autorretención con el renglón, para que en la próxima clase, compañeros, ya empecemos a trabajar este formulario. Yo hace tiempo le subí esta plantillita. Cuando le subí la plantilla del IVA, también le subí la plantilla de retención en la fuente. Entonces, compañeritos, condición para que ustedes, en mis 20 estudiantes que tengo, léanme, revisen nuevamente este video que acabamos de hacer, que enseguida lo subo a Classroom. Observen este ejercicio que está en Classroom, observen esto con el formulario del IVA y pásenlo, háganlo, pásenlo al formulario, porque aquí ya está resumido, más sin embargo, revisen que sí esté correcto este resumen para que me lo pase, que dentro de 8 días de entrada vamos entonces a mirar esto. Compañeros, dentro de 8 días vamos a hacer una evaluacióncita de conocimiento que me hace falta, evaluación de conocimiento. Yo se la estaré montando en Classroom para que en Classroom me la resuelva ese mismo día. ¿Listo? ¿Preguntas? Pineda, ¿cómo está? Bien. Bien, vine a preguntarle qué temas en el examen de conocimiento, el del formulario del IVA. El IVA. Tema de IVA. ¿Y cuándo va a poner la evaluación, profe? El mismo día, yo la subo esta semana, de pronto lo hago esta semana y de pronto me lo califican esta misma semana. Yo les avisaría por el Classroom, vea, ya se montó la evaluación de conocimiento, respondan y me la mandan. Recuerden que cuando usted abre la evaluación, deben de responderla ahí mismo, porque si la abren y la cierran, ya no la vuelve a abrir.
Ah, ok. ¿Preguntas? Compañeros, ¿no hay más preguntitas? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Hagan lo que les acabé de decir. Cojan el formulario, cojan este taller, obsérvenlo y pásenlo para que dentro de 8 días tengamos una mejor apreciación. Y luego hacer retenciones sobre salarios. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, Felicidades. Listo, pues, hasta Pineda, luego, muy bien, profe. hasta luego. Llámelo a la Gracias. compañía. Hasta luego, profe, que Llámelo a esté la bien. compañía. Chao, chao. ¿Quién tiene una lora por ahí?